Sí, puede ser. Ah, bárbaro. Eh, la idea de hoy era leer el complemento que está al final de la primera clase, páginas 20 y 21. No creemos que sea tan corto. Sin embargo, la idea es que después podamos dar lugar a una conversación para empezar a plantear dudas y preguntas que se hayan ido surgiendo a lo largo de esta primera clase. Bueno, Seminario 20. sí, sí, seminario 20. Ah, bueno. Complemento. Comienzo de la sesión siguiente. La necedad. Y aquí ya un punto. Si bien el término que se usó para la traducción es necedad, vamos a nombrarlo cada vez que aparezca como en el original en francés, bêtise. Eh, Principalmente porque tiene otras varias resonancias distintas a la de necedad. Eh, en el sentido de que Betis es principalmente algo que remite a la bet, a las bestias, a los animales, pero Betis son las tonterías que hace un niño, digamos, las Betis, chiquilinadas, eh, Betis. lo que le gusta hacer a los niños, podríamos decir. Tal es así que es el nombre de una golosina, también tradicional de Francia, que significa tontería también, por cómo se inventó. Con lo cual, vamos a dejar Betis para interrogarnos un poco, que es efectivamente el término o el concepto central del cual va a estar hablando Lacan. Empiezo entonces. La Betis. Lacan, al parecer, para su primer seminario, como se le llama, de este año, habló, a que no lo adivinan, nada menos que del amor. Cuando dice su primer seminario acá se refiere a la primera clase, pues esta en realidad es de 2 semanas posterior. Sin embargo, está puesto como una continuación de esa primera clase. Recién el encuentro siguiente aparece como la segunda clase. La noticia se propaló. Hasta retornó a mí desde, no de muy lejos, por supuesto, desde una pequeña ciudad de Europa, donde le habían enviado como mensaje. Como regresó a mí sobre mi diván, no puedo creer que la persona que me la trajo la creyera de verdad, dado que sabe muy bien que lo que digo del amor es con toda certeza que no puede hablarse de él. Parlez-moi d'amour, hábleme de amor, no es más que una canción. He hablado de la carta de amor, de la declaración de amor, que no es lo mismo que la palabra de amor. Acá podemos hacer un punto, Sí. parece. A ver, por un lado está esto que dice Lacan de que del amor es con toda certeza que no puede hablarse de él. Y al renglón seguido dice, he hablado de la carta de amor, de la declaración de amor, que no es lo mismo que la palabra de amor. Ahí podríamos decir que la aclaración que está haciendo Lacan, me parece a mí, es que la carta de amor, la declaración de amor, la canción de amor, eh, gira todo en torno a lo mismo, en torno a eh, intentar decir algo acerca del amor, intentar hacer del amor un dicho, podríamos decir, algo que pueda establecerse, que tenga un cierto sentido. Guido, Eh, Guido, sí, es donde dice complemento, comienzo de la sesión siguiente, la necedad. sí, ahí estamos leyendo. Ahí estamos. Ah, bárbaro, gracias. Sin embargo, lo que pone aparte es la palabra de amor. Eh,
A mí me parece que cuando dice la palabra de amor a lo que se refiere, podremos entenderlo como la enunciación, como algo que no tiene lugar en el discurso, como el acto de habla propiamente en la lingüística, que no hace a la lingüística sino como algo fuera, como un límite para ella. La palabra de amor en ese sentido quedaría por fuera de todo lo que son estos discursos acerca del amor. En el sentido de que todos ellos intentan nombrarlo, pero ninguno lo logra. Ninguno logra decir qué es, parecería ser el caso. Quizás porque no es un qué. Exacto. Quizás porque no es un qué. Puede ser. Sí, pensábamos porque nos interrogábamos hoy acerca de esta frase. Si Lacan no lo está dejando para los poetas, ¿no? Y también por esto de que Hábleme de amor no es más que una canción, algo que se canturrea, algo que se canta, ¿no? Algo que eh, es más del orden del acto poético. eh, y entonces nos trae esto para decir, bueno, pero yo no hablé de amor en última instancia. La vez anterior, ¿no? No hablé de amor, sino hablé del goce. Toda la clase, sí, la clase anterior gira en torno al goce. De hecho, Lacan hace la distinción entre el amor y el goce en esa misma clase. ¿Sí? Pero poniendo el acento, pues nosotros contamos ya con la edición y con los títulos que pone Miller al respecto. Entonces, lo primero que leemos en la clase es del goce. Ya nos da una orientación otra, a diferencia de los que lo escucharon a Lacan en vivo y en directo y se quedaron con la misma impresión. Sí. Sí, claramente en tanto le llega esta noticia de que su primer clase versó sobre el amor, está lo que primero que aclara es decirle, no estuve hablando del amor. Quedé Si, impactado con el retorno si que... escucharon eso, entendieron mal. Perdón, pero ¿el amor no es dar la falta? ¿No tiene que ver con la falta? ¿Por eso no se puede nombrar? No necesariamente. Mm. Perdón, Que no sí. necesariamente me parece que tenga que ver con la falta. Me parece que hay Se escucha en el que Zoom, la la palabra participación articulada al cuerpo más es otra acá, cosa. porque Me parece. más acá porque no se te escucha en el Zoom. Que me parece que si la palabra va articulada al cuerpo, es muy diferente de relacionarla con la falta. Porque en Ujú. el cuerpo está el goce y es presente. Si el amor se sostiene allí, me parece que es un poco diferente. Mm, No sé, se me ocurre pensar también que cuando dice la palabra, a mí me parece, ¿no? Que la palabra es como un compromiso, que uno cuando circula, si te doy mi palabra, es un compromiso. Entonces me parece que tiene otro estatuto que y también tampoco me queda claro por qué creer que una canción no tendría tanto compromiso cuando nos inunda todo el tiempo, nos da vuelta en la cabeza. No sé, cosas que se me ocurren pensar. Está bien. mm. Dice algo más incluso, no es canción propiamente de lo que califica a Hable de mi amor, sino en francés dice chansonnette, cancioneta, dice como si fuese algo más rebajado todavía. Esta frase Como un puntualmente, tarareo. claro, pero hábleme de Sí, amor. pero yo estaría. Sí, 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 pero Entonces me digo, parece que no es tan clara esa pero más que nada me diferencia. parece esto de hábleme de amor, como si pudieran. Hábleme de amor como Claro. de mentiras. No es lo mismo que decir una palabra de amor, me parece. Veamos, a ver, me parece que quizás lo que sigue el desarrollo se aclara un poco más. Lo que podemos dejar en claro es que si de algo estaba hablando Lacan, no es del amor. Mm, Creo que está claro para todos, aunque no se lo hayan formulado a sí mismos, que en este primer seminario hablé de la betis. Ahí pone la palabra necedad. En este primer seminario hablé de la betis, no del amor. Recuerden que
como dijo Carlos, tenemos el diario del lunes, bastante más. Después, el título que lleva es del goce, no del amor. Acá se podría retomar una frase que nos trajo un montón de problemas y nos sigue trayendo Dale. de la primera clase, porque Lacan de alguna manera vuelve sobre esta problemática del amor y del goce, podríamos decir, pero en un camino disyunto, ¿no? La frase que nos trajo tantos problemas es, en la página 12 dice, el goce del otro con mayúsculas, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es signo de amor, ¿no? Parece que si contraponemos o ponemos estas dos frases a trabajar en sí, vemos como eh, el goce y el amor no se reúnen, no hacen conjunto, no están articulados, por decirlo así. No, son dos campos heterogéneos. Esa es la idea que se me va armando a partir de que voy avanzando en el seminario. Entonces, las palabras de amor, cosa que trae Lacan aquí, dice yo no hablé de eso, van por un camino, y el goce, como Betis, son de otro campo, son de otra estofa, por decirlo así. Y estofas que hay que ver, pero por ahora podría decir que no entran en relación, ¿no? Eh, Porque nos llamaba la atención que a Lacan le retorne por el diván esto que habló de amor. Él dice, no, no fue mi tema, y mi tema es la necedad, la betis, la betis, ¿no? La betis como forma de goce, ¿no? Como forma de goce, y no es signo de amor. Igual me parece que a mí lo que se me junta con la frase el amor es signo de que se cambia de discurso. Ahí es un poco más Sí, adelante. en la Entonces otra. me parece que lo que está hablando es que en el diván lo que hay, además del goce que él introduce, está el amor de transferencia. Pero vamos a ver cómo la betis no entra en el discurso. Está bien eso. Sí. Bien. Decíamos entonces, en este primer seminario hablé de la betis. Se trata de la que condiciona a aquello con que titulé este año mi seminario y que se dice ANCOG. También vamos a hacer el esfuerzo de que donde dice aún, que si se fijan está siempre en bastardilla, eh, leer ANCOG, Ujú. porque tampoco está la homofonía diciendo aún. Quiero decir que no es lo mismo leer la frase, se trata de lo que condiciona mi seminario, la Betis, con aquello, la que condiciona a aquello con que titulé este año mi seminario y que se dice aún. Ah, Perdón, te interrumpo un cachito. Porque Miller en un momento pidió no traduzcan los neologismos, ¿no? Y no, por eso que es. bueno, esto es muy anterior, tenemos el seminario 20 desde mucho antes, pero está bueno eso de hacer el esfuerzo de allí donde encontramos un neologismo, no traducirlo, porque se empobrece el texto, ¿no? Sí, totalmente. Por eso. No es lo mismo que se dice aún a leer que la Betis. Se trata de la que condiciona a aquello con que titulé este año mi seminario y que se dice en cuerpo. Es decir, que aquello que condiciona este en cuerpo es la Betis. Digamos que la Betis y el cuerpo parecen estar en relación, de alguna forma. A las claras se ve lo riesgoso. No les digo esto sino para mostrarles lo que constituye el peso de mi presencia, el hecho de que ustedes la gozan. Solo mi presencia, perdón, silencio, hay un ruido de fondo. Luego plano. Solo mi presencia, oso al menos creerlo, solo mi presencia en mi discurso, mi sola presencia es mi betis. Estamos en la página 20, Recién escucho tu perdón, ahí silencio a todos. Decía, solo mi presencia en mi discurso,
mi sola presencia es mi Betis. Debería saber que tengo cosas mejores que hacer que estar aquí. Precisamente, por eso puedo tener ganas de que no la tengan asegurada en cualquier caso. Vamos de vuelta. Mostrar el peso de lo que mostrarles lo que constituye el peso de mi presencia, el hecho de que ustedes la gozan. Ya ahí está vinculando la presencia con el goce. Y ahí no está confundiéndose con lo que sería en todo caso un goce fálico, aparentemente, sino que la presencia de Lacan ahí constituye un cierto goce. Digamos que el hecho de que el cuerpo de Lacan aparezca ahí da lugar a un goce. Solo mi presencia, oso al menos creerlo, solo mi presencia en mi discurso, mi sola presencia es mi necedad. Ahí ya es un paso interesante, un cierto desliz. Porque por un lado dice esta frase última, mi sola presencia es mi betis. Digamos, eso que va vinculado a la presencia del cuerpo, a la aparición, a eso que se dice ancoj, que se dice aún, es la presencia, eso que despierta un goce. Sin embargo, dice, solo mi presencia en mi discurso también antes. Ahí ya me parece que divide dos ciertas aguas. Por un lado, la presencia en su discurso, digamos, el ubicarse de alguna forma como aquel que está hablando, y por el otro lado, simplemente aquel que está allí. Y en todo caso, enunciando, no aquel que les habla de amor, por así decirlo. Debería saber que tengo cosas mejores que hacer que estar aquí, precisamente porque eso puedo tener ganas de que no la tengan, asegurada en cualquier caso. La presencia, ese cuerpo que está allí, no es del orden de lo necesario, sino pura y exclusivamente de lo contingente. Puede o no estar allí, pero esa presencia no es sin ese cuerpo. Y ese cuerpo no es sin goce, Sí. por la Betis. Sin embargo, es claro que no puedo adoptar una posición de retirada al decir ancó y que dura. Vuelvo después a la frase esa. Termino el párrafo. Es una betiz, ya que yo mismo colaboro en ello, evidentemente. No puedo situarme sino en el campo de ese ancor. Tal vez el remontarse desde el discurso analítico hasta lo que lo condiciona, a saber, esa verdad de que no hay relación sexual, la única verdad que puede ser incontestable por lo que no es, no permite de ninguna manera juzgar lo que es o no es Betis. Y no obstante, dada la experiencia, no es posible que a propósito del discurso analítico algo no sea interrogado. ¿No se mantiene este discurso por sustentarse en la dimensión de la Betis? Bien, paso atrás. Esta frase primero de que no puedo optar en la posición de retirada al decir que Ancor y que dura. Eh, Me parece que ella está introduciendo, como bien me señaló Lili hoy a la mañana, una temporalidad diferente. Una, que sería la del cuerpo, Ancor, que es, como dice antes, lo que hace una presencia, digamos, que es el orden del aquí y ahora. Y otra que es la que dura, la que tiene una cierta duración, la que es del orden del significante y del discurso, en ese sentido. Que permite hablar, en todo caso, en ausencia de ello, en ausencia de esa presencia. Permite traer esa presencia a una cierta actualidad, que es la del discurso. Sin embargo, eso no alcanza para traer el cuerpo al aquí y ahora. Es una betez ya que yo mismo colaboro con ello.
No puedo situarme sino en el campo de ese Ancoj. En tanto que Betis no puede ubicarse si no es en el campo de ese Ancoj, el campo de una corporeidad, de una presencia. No es del orden del discurso, entonces. Tal vez remontarse desde el discurso analítico hasta lo que lo condiciona, a saber esa verdad de que no hay relación sexual, la única verdad que puede ser incontestable por lo que no es, no permite de ninguna manera juzgar lo que es o no es Betis. Ahí lo que condiciona el discurso analítico, podemos decir, es esto de no hay relación sexual, es decir, ese A que está arriba a la izquierda en la estructura del discurso, pero que sin embargo aparece como una verdad que no parece ser del orden de lo enunciable. Digamos, no hay relación sexual, es precisamente el negar el hay relación sexual. Sin embargo, eso mismo que niega es lo que enuncia. En ese sentido, digamos, no hay relación sexual es una manera de decirlo. Lo que dice Lacan es que, en definitiva, y lo dice en una frase posterior, o lo dijo antes, eh, una manera de decirlo es encore, una manera de decirlo es la bêtise. La bêtise es esa que condiciona que pueda haber de un discurso, ya sea el analítico o cualquier otro. Pero lo que condiciona que pueda haber un discurso es que alguien lo diga, que haya una enunciación, es decir, que haya un cuerpo que goza, una presencia. Si se dan cuenta, si extendemos un poco el hilo de este recorrido, a lo que va a llegar es esa nueva enunciación, esa nueva definición que nos daría Lacan de lo real, que es los misterios del cuerpo hablante. Ujú. Porque si ese cuerpo es real, ¿por qué habla entonces? A lo real no le falta nada, no hay ninguna falta. ¿Qué es este habla del cuerpo real entonces? Sí, no, hay un pequeño comentario respecto de eh, un punto de, de giro en este seminario para reubicar un poco lo que pensábamos hoy a la mañana. Si el cuerpo es real, ¿no? Bueno, eso lo va a decir Milei, lo volvemos a trabajar a partir de la conferencia de París, pero si vamos a Lacan a la altura del seminario 20, si la Betis, ¿no? Es una manera es un goce, ancor, y que dura, ¿no? Y que es el sustento del discurso, es claro que hay algo que está antes del lenguaje, que es el cuerpo y el goce. Entonces hay una transformación en Lacan mismo de lo que él venía desarrollando respecto del lenguaje y los discursos, porque él lo ponía como punto de partida, ¿no? El lenguaje no preexistía, alguien nacía, ingresaba en ese baño del lenguaje con la batería de los significantes, tiene varios nombres, y a partir de eso, ¿no? El exilio de la naturaleza nos dejaba en el mundo simbólico, pero el punto de partida era el lenguaje. Acá Lacan está diciendo otra cosa, está diciendo que hay algo que es anterior al lenguaje, que es el cuerpo, Angkor, ¿no? Y la Betis lo pone de la mano de Angkor como un antecedente y lo que sostiene los discursos. Me parece que este dato es eh, importantísimo porque es a partir de aquí que Lacan va a poder romper, por ejemplo, con la lingüística en la clase posterior con Jacobson, ¿no? Y decir que él hace lingüistería, en el sentido de que va a crear una teoría de la langue
eh, con este descubrimiento, podemos decir, ¿no? Con el descubrimiento de que si hay algo que es anterior al lenguaje y goza, entonces, ¿cómo hacer entrar eso en el psicoanálisis? ¿Cómo hacerlo pasar así? Me parece que ese giro hay que trabajarlo mucho porque es central. Bien. Sigo con el párrafo. Tal vez remontarse desde el discurso analítico hasta lo que lo condiciona, es decir, para atrás. A saber, esa verdad de que no hay relación sexual, la única verdad que puede ser incontestable por lo que no es, no permite de ninguna manera juzgar lo que es o no es Betis. Ujú. Ahí está planteando que, en definitiva, el discurso analítico, que en tanto su propia estructura muestra que la condición es ese resto inasimilable que deja cualquiera de los discursos, a partir del cual se pone en funcionamiento, podríamos decir. Sin embargo, tampoco dentro de cae la posibilidad de ubicar la Betis. Digo, no permite de ninguna manera juzgar lo que es o no es Betis. En el sentido de que la Betis, entonces, cae por fuera de cualquier posibilidad de que tiene un juicio. No se lo puede calificar ni de verdadero ni de falso. No se le puede dar ningún tipo de sentido a esta presencia. Que por otro lado se puede pensar, en definitiva, lo que está diciendo, en relación al lugar del analista. Digamos, que el analista es esa presencia, es ese cuerpo que está ahí, eh, del cual uno va a gozar, parecería ser, por cómo lo plantea Lacan respecto a a su presencia misma allí. En ese sentido, parece acercarse a esa idea de Freud de lo siniestro. Esto que parece tan familiar como es el propio analista, a su vez, cada vez que abre la boca, trae un cierto terror, un cierto horror a lo que pueda llegar a decir. Eh, en ese sentido me parece que ubica esta betiz que condiciona el discurso al discurso psicoanalítico y a todos los demás, pero que no es sin esa presencia. Sí, quería hacer un pequeño comentario. Eh, en Lacan, hay, en su primera enseñanza podría haber una división muy tajante, ¿no? Entre la palabra y el lenguaje. De hecho, la palabra es lo que permite, eh, digamos, la Blanquear. relación del sujeto con el otro. En cambio, el lenguaje aparece como el obstáculo, ¿no? Es el esquema Z. Si ustedes recuerdan, el esquema Z es eso. Eh, y la idea de palabra de Lacan en esa época era la idea de Hegel de palabra, y que Lacan mismo creía y guía, ¿no? En principio la dividía en dos, la palabra que hace acto y la palabra vacía. Fíjese que toda la enseñanza primera de Lacan era la idea de que la palabra que hacía acto era la palabra plena, la palabra que permitía entonces poner en relación al sujeto con el otro, o sea, con el inconsciente. ¿Mm? En Pablo
en parte el lenguaje como palabra vacía era un parloteo que no, no iba entre la imagen narcisista, ¿sí? Y el moi, ¿no? El yo, digamos, en lengua española. Eh, Ahí es obvio que la palabra vacía necesitaba de dos, que era el yo y tú del estadio del espejo. Y la palabra plena era lo que conectaba con el otro con mayúsculas, o sea, con el inconsciente. Me parece que ese es un principio de la enseñanza de Lacan. En ese principio ya podemos decir que habría palabra de amor, porque hay yo y tú, ¿no? En cambio, aquí el gran cambio es que no hay palabra de amor, porque a nivel del goce no hay yo y tú. Me parece que ese es un punto importante. Por eso Lacan en el seminario 23 necesita rectificar lo que había pensado en, en relación a lo imaginario, y dar otra definición del imaginario, que es la consistencia de cada uno de los círculos del nudo Borromeo. Y en el nudo Borromeo ya se da la imposibilidad de la palabra de amor, porque en el nudo Borromeo, en tanto hay nudo, pero no hay uno, de los tres no se hacen uno, sino se los anuda, no hay lugar para la palabra de amor. Me parece que esto es un cambio. En algún lugar yo recuerdo que Lacan cambia la idea de la palabra plena, como en la interpretación analítica, como que en la Betis lo que está en juego es el cuerpo y la palabra vacía, no ya la palabra plena, porque es, en última instancia, es el parler. Creo que era la palabra la que usaba ahí. Después usa la palabra, pero creo que la palabra surge de la palabra vacía. Ni hace acto, ni da ley, porque la otra cosa es que la palabra plena, como la pensaba Lacan, era la palabra que hacía acto, pero también la palabra que era necesaria como ley, porque si no, la lucha de amo y esclavo eh, era imposible, era la muerte de ambos, ¿no? En cambio, la palabra que da ley que dice, bueno, el que retrocede es esclavo y el que avanza hacia la muerte es el amo, ahí es claro que la palabra genera esas posiciones, ¿no? A partir de la palabra. Me parece, ¿por qué digo esto? Porque me parece que a través de, me gustó mucho todo lo que ustedes dijeron, creo que la Betis es en sí por, por la palabra misma, Betis, es una palabra vacía, pero no puede ser una palabra sin cuerpo. Ujú. Me parece que ahí hay un cambio, porque si no, no se entiende bien por qué se dan las dos cosas, que gozamos estando ahí, escuchándolo a Lacan, porque está ahí su cuerpo, lo que habla de un lugar. Hay un lugar donde está el cuerpo de Lacan y que permite un acceso al goce. Pero también está el discurso, o sea, no como discurso por, por analista, porque analista no lo hay, no hay ser del analista, sino porque él habla ahí. Y habla de una forma
diferente a como se habla en los cuatro discursos. ¿Ah? Mm. Tal es así, bueno, que dice que en última instancia lo que él dice no está para ser comprendido. Dice, comprender en última instancia es cosa de pendejos. Dice más adelante en este mismo seminario 20, ¿no? Dice que va a decir eso. Comprendre, creo que es eso, comprender, pero también cosa de pendejos. Este, por eso me parece que es interesante el tema de la necedad, pero si bien es importante porque la necedad se da siempre que haya ahí un cuerpo, pero un cuerpo donde haya una palabra, que como vos bien dijiste, Guido, es lo que Miller y una vez Lacan llama a palabra, ¿no? A es en el sentido de algo que no está, que está sustraído, ¿no? Sustraído en sus funciones de palabra, pero no en su función de eh, homofónica, ¿no? En el sentido de sonido, no cualquier sonido, el sonido de una lengua determinada, ¿no? De una lengua materna, ¿no? Porque me parece que no podemos separar el cuerpo en tanto humano, o como dice Lacan, homme, del cuerpo del hombre, separarlo de esta función que tiene la palabra que es goce, ¿no? A veces, no sé, a lo mejor estoy equivocado en esto, pero me parece que Illia de Lan, que no se traduce justamente por eso, porque no hay un uno del cuerpo, pero sí hay un goce de la palabra y el cuerpo, ¿no? El cuerpo real no es uno, ¿no? Recién Mm. habíamos hablado un poco que en ese punto me parecía interesante esto de Recalcati, eh, en el lugar desde donde, y que tiene que ver con la clase bueno, lo que vos nos enseñaste sobre la relación del cero y el uno, que el cero, eh, el pasaje del cero al uno, en tanto representamen y representación, siempre deja ahí como una falta, un agujero, ¿no? No se llega nunca a eso, ¿no? Y lo que no se llega es a poder decir algo del goce, ¿no? Eh, nada se puede decir del goce, digamos, nada más que lo sintiéndolo, ¿no? Este, cuando Deleuze decía que está el plano general y el plano de lo universal, donde lo universal situaba lo singular, era que justamente eso, ¿no? Era no del lado de la razón, esa betis, sino del lado del corazón. Pero del lado del corazón se une, ¿no? El, el- el cuerpo con la palabra vacía o la palabra. Y, y me parece que es el punto de giro que empieza a tener esto, ¿no? Que hace que por lo menos a mí me produjo siempre la confusión, si el goce es o no la pulsión. Y claramente me parece que el goce no es la pulsión, porque la pulsión en su trayecto y en su camino constituye el objeto de su recorrido, un objeto que es un vacío, es una nada, es una... eh, se podría decir que una nada no existe, porque si existiera dejaría de ser nada, ¿no? Este, y, y sin embargo, el goce es justamente lo que sí existe, ¿no? Y, y por otro lado, eh,
la tendencia al uno del amor, que es lo que dice no hay palabra de amor, para Lacan el eros nunca existió. Lo que existió es la pulsión de muerte, ¿no? Y la pulsión de muerte tiene que ver justamente con la prohibición del goce, ¿no? Con el no poder acceder al goce, solamente al vacío que hay entre el pasar del cero al uno, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, ay, me asusté, güey. Perdón, Mariana, ¿podrías cerrar el micrófono? No me está dejando acá. Ah, Gracias. A lo mejor quería preguntar algo. No sé si querías preguntar algo, sí, pero si no te pido que lo cierres. Bueno, no, eh, no, no, se dio nomás. Gracias. bueno, Lo sí. último no se escuchó, Delito, la última parte. Sí. Ahora no te escuché, Martín. ¿Qué dijiste? Mm, Que lo último no se escuchó, que para Lacan Eros nunca existió y existió la pulsión de muerte, sí, para él, y después no se escuchó. Pues, puedo tomarme un minutito a decir por qué. Porque la pulsión de muerte es una locura desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Todo es animado, ¿no? No hay nada que tenga una tendencia a lo inanimado, ¿no? El hecho mismo de Lacan es que para él fue verdaderamente eh, un punto de sostén la lógica de Hegel en relación a cómo se constituye el lenguaje, ¿no? Cómo algo pasa al concepto. En Hegel es bien claro que hay una pulsión de muerte, y la pulsión de muerte es que todo lo animado pasa al concepto, y cuando pasa el concepto, entonces deja de ser animado, ¿no? Este, por eso hay una frase famosa de Hegel que dice que el concepto es la muerte de la cosa. Y entonces ahí Lacan se da cuenta de que, ¿qué es la pulsión de muerte en Freud? ¿No? La pulsión de muerte en Freud tiene dos términos hegelianos. Uno es la negatividad y otro es la Aufhebung. Son dos términos que van juntos. Hay que leer en cómo se llama, en los escritos, el comentario de Lacan sobre Jean Hippolyte y en la conferencia de Jean Hippolyte, donde ¿qué es la negatividad? La negatividad es la negación de la existencia para hacer pasar la esencia al nivel del concepto. Lacan lo hace muy sencillamente en el seminario 2, mostrando una foto, no una foto, un dibujo, qué sé yo lo que hizo, de un elefante. ¿Sí? Todos decimos, eso es un elefante. Y ahí tenés el concepto de elefante. Trompa larga, cuatro patas, un animal grandote, qué sé yo, todo lo que vos quieras ponerle como proposición a ese significante que nombra a eso que se llama elefante. Bien, ese punto se puede dar porque yo puedo mostrarte la foto de un elefante y vos reconocer que es un elefante sin que el elefante esté ahí con vos, lo cual hace una diferencia también con el cuerpo de goce, como lo está mostrando Lacan. El cuerpo tiene que estar ahí. El elefante como concepto no tiene que estar ahí, ¿no? Ya podría, no más sencillo.
porque lo conozco a Martín. Le digo, bueno, Martín, bueno, y empiezo a contar y muchos lo van a reconocer. Martín es un psiquiatra famoso de Tandil, sabe mucho de medicación, es psicoanalista, tiene 2 hijos, y una esposa muy agradable, muy bonita. Bueno, podría seguir así infinitamente escribiendo a Martín, sin que vos estés acá. O sea, que tu existencia, tu presencia, no es necesario que esté acá. Esa es la pulsión de muerte. Fíjense que si es esa la pulsión de muerte, es muy difícil este, poder pensar que el goce que es de la vida sea la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, y después, ¿qué cosa, no? Porque uno lee cosas y, y después no se las acuerda, no sacó las consecuencias. Es que Lacan mismo dice que la pulsión no es el goce. Yo no recuerdo bien ahora, pero creo que es en este seminario en algún momento donde dice la pulsión no es el goce. Pero, y tiene una lógica eso, que la pulsión no sea el goce, porque la pulsión es muerte, es lenguaje, es concepto y es discurso. Y el goce es justamente algo anterior a eso, pero que sostiene eso mismo. No sé si ahora escuchaste, Martín. Bueno, estás muteado, así que no sé. Sí, sí, muy claro. Muy bien, muy claro. Bien. A ver si no sigo. Sí, ¿cómo más? Dale. Decía entonces, y no obstante, dada la experiencia, ponemos al texto, en la página 21 arriba de todo, no es posible que a propósito del discurso analítico algo no sea interrogado. ¿No se mantiene este discurso por sustentarse en la dimensión de la betis? ¿Por qué no preguntarse por el estatuto de esta dimensión, muy presente por lo demás? Pues al fin y al cabo, no necesitó del discurso analítico para que, y aquí está el matiz, se anunciase como verdad que no hay relación sexual. Eh, Ese como verdad que aparece ahí podría tomarse casi como una ironía, eh, porque decir que es verdad que no hay relación sexual ya es poner en entredicho de que haya relación sexual, entonces, de vuelta. Es del orden de lo que el discurso no termina de poder enunciar, porque si enuncia su negación es porque la afirma también la contraria, dice de su existencia. Pero bueno, queda cuestionado eso mismo. Ahí, un poquito más explica eso. Me cuesta. Ah, me tan socrático. Eh, en esto mismo de que esta pregunta que dice Lacan, no se mantiene este discurso por sustentarse en la dimensión de la betis. Esto que vos acabas de explicar en relación al discurso, a la punición de muerte, digamos, no hay tal, sino es a partir de que hay algo en presencia, hay un cuerpo que habla, hay un cuerpo que goza. Si no es por eso, no hay enunciado que valga. En el atolondradicho lo plantea también, que toda lógica se sostiene en todas sus leyes y demás, y deja por fuera lo que en realidad la sustenta, que es necesario para que haya lógica que alguien primero diga todo eso, que haya el decir de alguien. Es decir, eso que queda por fuera de lo que sostiene la lógica. En ese sentido, eso que queda por fuera de lo que sostiene el discurso, que es cualquier discurso, que es la betis, que es la presencia de ese cuerpo que goza,
Es lo que en definitiva se intenta enunciar cuando uno dice no hay relación sexual. Porque tiene sentido esa frase. Pero ¿qué quiere decir? Uno en todo caso niega el que hay relación sexual. Como si eso fuera a decir algo acerca de la relación sexual, de que la hay. Si la podemos pensar en ese sentido, entonces no es que puede ser negada. Ese no hay relación sexual lo que plantea es un imposible del discurso. Plantea lo imposible de atrapar en lo simbólico. La palabra relación. ¿Podés decir algo de Sí, eso? Porque a mí me parece que cuando digo relación, digo una relación lógica. Y lo que estoy diciendo es que esto otro está más allá de la lógica, es otra cosa. efectivamente, esto que escapa a la relación es del orden de la betis, Claro, es del orden de la presencia sí. y del cuerpo. Por eso dice, se anuncia como verdad, podría decirse entre comillas, que no hay relación sexual. Ese que no hay relación sexual no puede ponerse como verdad, sino precisamente es un imposible. Es como intentar en lógica decir A y no A, si se quiere, y decir eso es verdad. No sé si quizás con eso queda más claro para tu pregunta. Eh, Sigo un poco más. Esta, si alguien entiende por qué sería en todo caso la referencia, bienvenida sea, no hemos podido terminar de descifrarlo, pero dice, no crean que por mi parte vacilo en tirarme al agua. No es de hoy mi hablar de San Pablo. No es eso lo que me asusta, pese a que me compromete con gente cuya posición y descendencia no es, propiamente hablando, lo que suelo frecuentar. Sin embargo, lo de los hombres por un lado, las mujeres por otro, como consecuencia del mensaje, es algo que en el transcurso de los tiempos tuvo sus repercusiones, aunque no impidió al mundo reproducirse a vuestra medida. La betis se mantiene firme en todo caso, es decir, que haya descendencia no es una evidencia de que efectivamente haya relación sexual, ya que la betis, en todo caso, que es una forma en la que se enuncia el no hay relación sexual, va por otro lado. No es del todo así como se establece el discurso analítico, que le formulé con la A minúscula y el S2 por debajo, está por debajo, y con lo que eso interroga por el lado del sujeto. ¿Para producir qué? Sino betis. Pero después de todo, ¿en nombre de qué podría decirse que si eso continúa, sobreviene la betis? ¿Cómo salir de la betis? Acabo un punto antes de empezar el siguiente párrafo también. ¿Querés tomarlo? A ver, lo que plantea es que donde ubica el lugar de la betis en relación al discurso, parece ser en el lugar del producto y en el discurso analítico, el del S1. Eso que queda como resto en la intervención de un análisis. Sin embargo, dice, ¿en nombre de qué podría decirse que si eso continúa, sobreviene la betis? Si ese discurso, el discurso del analista, continúa, sobreviene la betis. Y la pregunta última, ¿cómo salir de la betis? Eh, Me parece ahí, sobre todo por lo que viene a continuación, pero en esa cómo salir de la betis, retoma la pregunta del seminario 18, al fin y al cabo, de un discurso que no fuese del semblante. Es decir, ¿cómo se sale de un discurso que es de los semblantes? ¿Cómo se sale de los discursos que sostienen los semblantes y echan por agua la betis, pese a sostenerse en ella? ¿Cómo hablar de eso, en definitiva? Y a continuación nos responde algo. Dame un cachito Sí, que. dale. No, quería
comentar esto en relación a lo que habíamos trabajado la vez anterior, una frase del seminario 19 que dice, la experiencia, la cito de memoria porque no tengo el seminario acá, la experiencia analítica comienza con la introducción del uno. Con el uno, que ustedes son como analistas. Eh, Me parece que esa frase tiene todo su peso en relación a esto que está trabajando Lacan aquí también. Eh, porque con la idea de Betis, ¿no? Me parece que no se trata de el saber que se produce en el análisis, en su articulación de un significante cualquiera con el significante de la transferencia, sino que se está poniendo el peso en otro aspecto del análisis, que es el goce, ¿no? Y en cómo un análisis puede desembocar en eso que es el goce, en eso que es la betis. Eh, y necesariamente para eso Lacan está buscando otro camino, formalizando algo eh, que no es del orden de el algoritmo de la transferencia, por llamarlo así, que está por fuera del algoritmo de la transferencia, ¿no? Porque en última instancia, con el algoritmo de la transferencia, Lacan decía, se puede obtener la caída del otro, la destitución del otro, la destitución subjetiva, ¿no? Y encontrarse con ese objeto que se ha sido para el deseo del otro. Eh, pero eso es una dinámica, una lógica que se juega dentro de los discursos. Y la betiza, al estar por fuera de esto, requiere de otro tratamiento. No lo sé, no se me ocurre esa pregunta. Entonces, ¿cómo, eh, cómo repensar la experiencia analítica a partir de que el corazón mismo es el goce? Ya no se trata de acotarlo, de no sé, domesticarlo, sino de alcanzar ese goce. Entonces, me parece que esta frase apunta a ese lugar, ¿no? Sí, sí, parecería ser que, parafraseando la frase, la de la introducción del uno, un análisis no empieza si no es con la presencia de un analista. Claro, pero ahí tenemos que trabajar, yo lo voy a hacer todo el tiempo, la diferencia de la presencia del analista, como la traen en el seminario 11 y como la empieza a postular acá. O sea, no. No es lo mismo, no es para nada equivalente la presencia del analista, ¿no? A la altura de los cuatro conceptos que la presencia del analista, como la empieza a plantear, por ejemplo, en un PIR, con esa frase del uno y con la base desplegando este seminario. Mm. Sí, aquí parece hacer todo el esfuerzo Lacan por dejarlo como un misterio. Decía que a continuación nos daba una suerte de respuesta sobre cómo salir de la betis, o en todo caso, cómo tratar con eso. No es menos cierto que hay que dar un estatuto a este nuevo discurso y a su enfoque de la betis. Con toda seguridad le llega más cerca, ya que en los otros discursos. La betis es aquello de lo que con toda seguridad le llega más cerca, ya que en los otros discursos la betis es aquello de lo que se huye. Los discursos apuntan siempre a la menor betis, a la betis sublime, pues sublime quiere decir el punto más elevado de lo que está abajo. ¿Dónde está? Bueno, en esto de que hay que dar un estatuto a este nuevo discurso y su enfoque de la necedad, de la betis, perdón. De lo que está hablando en definitiva es, habría un discurso respecto a la betis. Entonces, habría una forma en la cual la betis, digamos, dice algo. Me parece que, bueno, lo que va a traer más adelante va a ser que efectivamente ese discurso de la betis no es otra cosa que la langa.
eso que da lugar a la posibilidad de que haya un discurso. Em, sigo. ¿Dónde está en el discurso analítico lo sublime de la betiz? Esto justamente legitima a la vez que déjese tanto mi participación en la betiz en tanto ella no se engloba y que invoca a quien podrá sobre este punto proporcionarme la réplica de lo que en otros campos coincide con lo que digo. Bien, ahí le está dando ya pie a Recanati para que intervenga. Eh, sí, hasta ahí. El final del párrafo simplemente en introducción. Eh, bueno, la idea era más o menos esta, poder empezar a palpar un poco más qué es esto de la betiz en relación a ese cuerpo, esa presencia que no es otra cosa que del orden de lo real, es decir, que escapa a la posibilidad de introducirse o incluirse dentro de la matriz del discurso. No, no es algo que produce sentido, sino que, como bien dijo mi viejo, eh, es del orden de la palabra, en todo caso, de algo del sinsentido, de algo de el goce necio, podría decirse en ese sentido, donde sin razón, efectivamente. Eh, si les parece, podemos dar lugar un poco a una conversación entonces. ¿Alguien quisiera comentar algo? Quisiera... Yo quisiera dejar algo como pregunta en realidad. Dale. No cabe duda de que este es el capítulo 1, donde él, Lacan, que estoy casi seguro, vivía cuando salió Angkor. Y lo debe haber consultado a Miller. Miller lo debe haber consultado acá, de los nombres que se le ponían a los capítulos. Haberle puesto el goce al primer capítulo no es baladí, es algo importante. Y lo que creo que vamos a tratar de descubrir a lo largo de este seminario es que eh, Lacan se va a enfrentar con el problema, me parece, siguiente, eh, que va a desarrollar buscando la solución a la pregunta ¿con qué gozan las mujeres? O sea, ¿cuál sería entonces la diferencia que dejo en esto el enigma, el misterio entre el goce fálico, definido por Lacan como el goce por fuera del cuerpo, cosa extraña, como se va a definir por todo lo que venimos diciendo, un goce por fuera del cuerpo. Y por otro lado, el goce femenino como por fuera del significante. Parecen contrasentidos, parece que entonces es como un goce sin cuerpo y un goce sin significante, ¿no? Jacques Miller decía, aceptemos las paradojas de Lacan y hagámoslas trabajar. Me parece que aquí, a partir de este capítulo 1, lo que vamos a tener que poder a trabajar es justamente eso, ese goce por fuera del significante y el goce por fuera del cuerpo, ¿no? Como uno de los misterios posibles para para este seminario, ¿no? Ahora, si un goce está fuera del significante y otro fuera del cuerpo, es difícil pensar que hay relación sexual. Por lo menos difícil.
No digamos imposible, pero por lo menos difícil. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Yo quiero preguntar, Sí. andar un poquito en este goce fuera del cuerpo, en esa frase. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿No? ¿Y de qué cuerpo hablamos en ese momento? ¿No? No entendí yo, ¿me puedes repetir? Que me gustaría andar en esa frase del goce fuera del cuerpo, un poco para situar de qué clase de cuerpo hablamos en esa frase. Eso. Bueno, yo no puedo contestar porque si no se acaba el misterio, pero sí, lo que sí puedo decir que te va a tener todas sus contradicciones, es que un goce para Lacan fuera del cuerpo eh, es un goce significante. Y un goce significante, a lo largo de la enseñanza, yo lo único que aprendí que, que había un goce que era el goce fálico. Lo aprendí desde Freud, cuando Freud decía, eh, todos tienen pene, hombres y mujeres. Y ahí yo pensaba que ese era un goce ya universalizado, o sea, pasado por la negatividad y por la eufebum, porque si no, no hay una universalidad posible. Por lo menos el concepto que yo tenía de universal antes. Este, y el Freud ponía ahí que había, por un lado, un goce en el cuerpo que él llamaba goce fálico, que siempre nos olvidamos, pensamos que el goce fálico es igual a al pene, al falo. El goce fálico no hace diferencias entre hombres y mujeres, porque el goce fálico es tanto el goce del órgano peñano como el órgano clitoridiano. Es un goce de órgano. En vez, el falo no es del órgano, ¿no? Un significante. Es un significante. Por eso es universal. No sé, se me ocurre a mí. No sé ustedes qué piensan. ¿Cómo me gustaría escucharlos? A ver si me contradicen un poco. No, yo algo que me quedó dando vueltas, no sé si lo dijiste o no, pero cuando trajiste todo esto de la pulsión de muerte, si habría, quizás no, no sé, alguna diferencia, o en todo caso hasta dónde nos llevaría, entre la pulsión de muerte y el discurso, en definitiva. A ver, te tengo que contestar, ya que sos mi hijo, te tengo que decir algo. Este, eh, no, creo que no, que el discurso es pulsión de muerte. Con lo cual eso también nos da otra perspectiva respecto a este abordaje y la posición frente a la psicoterapia entonces. Y sobre el psicoanálisis como psicoterapia también. Sí. Donde es... no, No, que hoy conversábamos a partir de una pregunta de Lili. Ella decía cuando Lacan se suelta de la mano de Hegel. Eh, a mí se me ocurría que con la Betis es una manera de eso, porque, bueno, por esto también de la pulsión de muerte, y como lo trajiste bolito, no, me daba la impresión de que poner ahí un cuerpo que goza
eh, es algo que no ha pasado por el concepto, al menos en esa dimensión. eh, Ella nos interrogaba mucho, bueno, fuera de discurso, está bien, se dice fuera de discurso todo el tiempo, pero ¿qué es algo fuera de discurso, no? Eh, y esto de la Betis, como lo presentaban acá, me da esa idea, ¿no? De que ese goce no es algo que haya pasado por el concepto, por la significantización, no es algo que sea pulsión de muerte. En ese sentido también abona esta idea de que el goce no es la pulsión. Mm. A mí me oscura la frase en el texto, en la página 21, que dice, Sí. los discursos apuntan siempre a la menor necedad, a la necedad sublime, pues sublime quiere decir el punto más elevado de lo que está abajo. Entonces me parece que habría que abrirla un poco esa frase, porque yo no sé lo que está abajo, a qué se está refiriendo. Si es, yo me anoté al costado, ¿es la pulsión? ¿Qué es eso? A mí Lili me permitió una pregunta que me hizo, no me acuerdo cuál era la pregunta, me quedó la respuesta nomás, lamentablemente. Elaboré una cierta respuesta a A ver, esa dale. pregunta. Eh, en relación a la escena final de la película La Sustancia, donde, bueno, para quienes no la hayan visto, aparece un cuerpo grotesco, como deforme, exagerado, dando lugar a varias frases que van apareciendo a lo largo de la película. Eh, y que eso tarda en ser calificado de monstruoso. Por otros, si bien el nombre aparece al principio, pero bueno, es parte de la estética de la película. Y que en definitiva, lo que está siempre por abajo, siguiendo este desarrollo de Lacan, no es otra cosa que ese cuerpo, el cuerpo real. Eh, y que a partir de pensar que ese cuerpo real, en definitiva, es monstruoso, es el horror de la cabeza cortada de Medusa, que aparece también esa referencia en la película, eh, que Lacan presenta también, no me acuerdo si Freud también, no, Lacan, a la belleza como una defensa frente al goce. Sí, Es decir, la estética, la cultura misma, los valores estéticos, ya sea para calificar algo como feo o como bello, digamos, nos permite, como decía Paul Valéry, vestir ese cuerpo, ya sea de monstruoso o de algo hermoso, pero siempre nos permite vestirlo de alguna forma y nunca que esté desnudo. Porque eso, en definitiva, es lo que aparece en el fondo siempre, lo sublimado, si querés. Aparece como, ya decir, horroroso. Es hacer de eso un objeto y recortarlo de una cierta forma, pero no dejar que ande por ahí desnudo porque eso sería terrible para el discurso. sí. No sé si quizás aclaro un poco. Me parece que a mí lo primero que me viene es la obra, las obras pictóricas, donde aparecen las cosas monstruosas. Bacon es pintor, y que Pues, pinta cosas horribles. Me sí. parece que está de ese lado. Pero vos decís que ese cuerpo es muy interesante, eso que está abajo, es lo que, bueno, después la cotorra que la viste, que qué sé yo. A ver, es lo que permite también, si querés, para hacerlo más mundano, y quizás más a la mano, lo que nos permite sobrevivir como criaturas, porque nada más asqueroso que andar limpiando la mierda de un chico. A ver, salvo que sea el propio, quizás, donde el amor permite disfrazar todo eso de un acto de amor, No, lógicamente, pero más horrible es cuando es un viejo. Es mucho quien más sea, difícil, por terrible. supuesto, es más difícil de Mm. disfrazarlo. Pero sin embargo, hay algo ahí del horror que queda tapado eh,
en una palabra de amor, si querés. Sí, sí, sí. Eh, Perdón, no, nos gustaría, si hay algún comentario, alguna pregunta, algo, nos viene muy bien para orientarnos en cómo vamos de alguna manera. Eh, Así que quienes sí, quieran también pueden escribirnos al mail o mandarnos lo que tengan ganas, si no quieren hacerlo hoy, pero son muy bienvenidas sí. las preguntas, los comentarios. Bueno, en principio tenemos como guía el texto, pero saber por dónde van las inquietudes de los quienes nos escuchan, si es que qué interesa más o qué no se logra entender de lo que intentamos transmitir, eh, nos sirve aún más para saber dónde ahondar. Y aparte porque nos hace pensar a nosotros. Así que bueno, si no hay más intervenciones, nos vemos el lunes que viene. No, No, Bueno, perdón, el otro, el el lunes que que viene viene es es feriado. feriado, ¿sí? Bien. ¿el lunes que viene es feriado? Sí. Sí, o sea, el 23 recién nos veríamos. El 23. Sí, Bueno, Guido, sí. no, bueno, esto es familiar. ¿Me vas a traer después Bueno, los... para que corto la grabación y después. Bueno, chao a todos. Chao, Chau, chao, 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 chau. hasta Hasta el luego. 23. chao.